El vuelo de la serpiente emplumada. A. Cosani. Libro tercero, capítulo 12. Entonces fue cuando mi rabí me mandó antes que él a Jerusalén, advirtiéndome: Judas, no temas a quienes matan el cuerpo, sino a quienes pueden matar el alma. Jerusalén hervía de rumores, y mi apariencia no era la misma de antes, pues yo había dejado de ser un fariseo. Por eso mis antiguos amigos no me reconocieron ni en las calles ni en el templo, mas Nicodemo me reconoció y hablamos acerca de mi rabí. Nicodemo estaba inquieto por la efervescencia política que había en la ciudad. Herodes y los suyos, como también los celotes, esperaban la entrada de mi rabí en la Pascua para encender la revuelta contra Roma. Mas yo expliqué a Nicodemo lo que mi rabí Jesús me había explicado a mí, que su reino no es de este mundo. Un decurión romano, amigo de Nicodemo, sospechaba de mi rabí y me interrogó con grave celo, pues quería orientar la conducta del procurador Pilatos. Le expliqué que mi rabí enseñaba a adorar al Padre que está en los cielos y no al César, y aun cuando el César romano fuese también obra del mismo Padre, el Dios de Israel era el único Dios verdadero. El decurión rió de mis palabras, mas yo le dejé en paz, pues mi rabí nos había enseñado a no juzgar, y en el milagro de la glorificación del Padre para todos los tiempos, preciso era que su luz cayase por igual sobre justos y pecadores. Mas mi rabí Nicodemo no comprendía la justicia del Padre, y solamente la justicia de la ley, pero quería comprender, pues en su corazón el presagio era fuerte y el deseo de servir al Señor poderoso. Por eso me pidió que le enseñara el bautismo con el fuego del Espíritu Santo. Y recordando la luz de mi rabí, le dije: Nicodemo, hermano, el Espíritu Santo es santo porque es invisible, inaudible e impalpable fuera del corazón humano, pero hay a quienes llega como un perfume y para otros con el sabor de la leche y de la miel que comieron nuestros padres, aquellos que sabían cuál era la tierra prometida a los judíos. Por eso el Espíritu Santo no puede comunicar con palabras de este mundo, pues es inmaculado, y en cuanto toca las cosas de este mundo, recibe mácula. Por eso mi rabí insiste en decirnos: bienaventurados los de puro corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Podría ser de otra manera, Nicodemo? Aún en el entendimiento de todo pecador brilla la luz, mas no todos los pecadores se saben pecadores, y por eso no todos osan volver al rostro hacia ella. Pues no hay luz ni fuego del Espíritu Santo para quien no sufre las tinieblas, y un puro corazón ha de estar vacío y limpio de todo, salvo del anhelo de Dios, que Dios mismo sembró en nuestros primeros padres. Mas es la luz que la llama, pero la chispa no es menos que la luz. Nicodemo caviló un instante en su confusión. La ley es menester que sea guardada por los ancianos de Israel. ¿Cómo pues tu rabí pretende que se siembre en el corazón de las multitudes?, me dijo. Y yo le respondí: la ley llega a los hombres por la gracia de Dios, pues antes de que el mundo fuera, el Padre es,
así con mi rabí. Antes de que Abraham fuese, él es. Blasfemas, Judas, exclamó Nicodemo. La paz del Señor sea contigo, Nicodemo, y con tu espíritu. Y hube de alejarme de Nicodemo, mas sabía que la luz aumentaría en su entendimiento, pues aun cuando el gran sacerdote se inquietaba también por los hechos de mi rabí, en todos ardía la esperanza de la liberación. Cuando llegué al patio del templo, encontré a Caifás. Sabiéndome discípulo de Cristo, también me interrogó. Quisiéramos obrar con prudencia, Judas, me dijo, mas debemos guardar el celo de la tradición para que no se pierda el pueblo. Mi rabí no ha venido a abrogar la ley o a los profetas, mas ha venido a darles cumplimiento. La ira asomó a su rostro, y en ella vi un reflejo de aquella visión en la que todo el milagro existía ya y se multiplicaba. Vi en ese instante cómo el rostro de Caifás y aún sus pensamientos y sus sentimientos también se multiplicaban en los tiempos que habrían por venir. ¿Pretendes acaso que no damos cumplimiento a la ley? Mi rabí ha dicho que no todo aquel que clame Señor, Señor, verá el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cómo hemos de conocer esa voluntad a menos que interpretemos la ley de Moisés? Aspirando a la gracia de mi rabí Jesús. Y también me alejé de él. Aquella noche, inquieto, velaba orando como nos había enseñado nuestro rabí Jesús, y en medio de mis oraciones escuché su voz vibrando dentro de mi pecho. Jerusalén, Jerusalén, que teniendo ojos no ves, y oídos no oyes, y toda palabra de profeta es lapidada en ti, y así es con el hombre en su menguado entendimiento. Un día gritará, Hosana, crucificadle, y en todo ello hay verdad. Y así ha de ser, porque en la lapidación hay también justicia, pues las piedras devienen pan, y el pan Espíritu Santo, cuando se cumple con la voluntad de Dios. Turbio es mi hablar, pero no es turbio mi decir, que la luz brilla en el corazón del hombre para que pueda abrir su entendimiento. En mi agonía recibí consuelo, pues vi qué miembro del hombre era Jerusalén en la multiplicación milagrosa que ya bien conocía, y cómo había en él una secreta lucha entre el procurador del invasor extraño y los custodios de la ley de Dios, y cómo en la despiadada guerra sorda entre ambos surgía el dolor de la multitud de seres que de ellos dependían, y cómo, porque ambos lo ignoraban, había dolor y miseria en Israel. Supe en ese momento que mi rabí entraría a Jerusalén, y así fue. Pocos días después entró montado a la grupa de un pollino, y no sobre un corcel. En son de paz y de humildad venía, y no en son de batalla, pues era menester que el hombre fuese salvo, y salvo podía ser únicamente no haciendo violencia, mas dejándose ver únicamente por los que tienen ojos y oídos para ver y oír. Anás, Caifás, el decurión romano que hablaba por Pilatos, y varios fariseos discutieron 3 noches antes de la fiesta de la Pascua,
Nicodemo se opuso a la violencia que buscaba Caifás y me mandó llamar. Y cuando se hubo retirado junto con el decurión romano, quedé a solas con Caifás y Anás. ¿Qué propósito mueve a tu rabí, Judas? Me dijeron. Que el hombre conozca la verdad y sea libre, respondí. Ambos sonrieron sin ocultar su desprecio. Es menester prenderle, comentó Anás. Mi corazón palpitó lleno de angustia, pues sentí el poder de mi rabí urgiéndome a hablar. Yo os puedo decir dónde hallaréis al Cristo, anuncié. Y ambos me miraron con asombro. Y en ese instante comprendí cómo la gracia de Dios obraba también en su entendimiento, pues más que a mi rabí, ellos querían al Cristo. Así fue como concertamos una entrevista para la siguiente noche. Y lo comuniqué a Nicodemo, y Nicodemo comprendió, aun cuando sus ojos se llenaron de lágrimas, y en ellas vi su compasión por mí. 7 días antes de la llegada de mi rabí a Jerusalén, dormí en Betania, en casa de Lázaro, el resucitado, y comulgamos juntos con Marta y con María. Y en esa comunión llegó a nosotros nuevamente la palabra de consuelo de nuestro rabí, diciendo a cada uno en los recónditos del propio corazón: cegó los oídos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Entonces supe que la multiplicación repetía el alma de las cosas, pues estas eran palabras de Isaías. Y comprendí cómo los príncipes de los fariseos también anhelaban y creían en mi rabí Jesús, sabiéndole el Cristo vivo, mas temían la ira de los dueños de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y todo era como debía ser, pues nuevamente nos habló la palabra de Cristo en el corazón y repitió: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Y todos sabíamos que la vida del Señor estaba en manos de nuestro rabí, quien había venido a sembrar para todos los tiempos por venir, como antes de él habían sembrado nuestros padres con la ley y los profetas. Mas este fruto, fruto nuevo era, pero no todos podían llevar esta palabra.